Buenas noches a todos, bienvenidos al Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide. Esta noche nos reunimos aquí para hacer la presentación de una edición facsimilar del libro del método de dibujo de Adolfo Bess Mogart. Va a fungir como moderadora de esta mesa esta noche Daniela Gil, quien es artista plástica y visual, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha sido también gestora de proyectos culturales y de enseñanza vinculados al arte contemporáneo. Es directora operativa y coordinadora editorial de Ales Editorial, quien edita este libro. Gracias, Daniela, por organizar esta mesa y por pensar en Palacio de Iturbide como la sede para esta presentación. Te dejo la palabra. Gracias. Primero que nada, agradecer a todos los presentes, al Palacio de Cultura Banamex y a Sergio Raúl por invitarnos a presentar este rescate editorial de Alias en el marco de la exposición Miguel Covarrubias, Una mirada sin fronteras. Vamos a dar inicio a esta presentación. Primero voy a presentar a los ponentes que nos acompañan aquí el día de hoy. Tenemos el gusto de estar con Sergio Raúl Arroyo, con Damián Ortega y con José Miguel González Casanova para platicar esta noche sobre el método de dibujo, tradición, evolución y resurgimiento del arte mexicano de Adolfo Bess Mogart. Sergio Raúl Arroyo es doctor en arte y antropología. Ha sido en 2 ocasiones director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y director fundador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, donde desarrolló el concepto de la primera edición del Memorial del 68. Ha sido curador y coordinador de exposiciones en museos como el Hermitage, el Palacio de Bellas Artes, La Pedrera, Guggenheim, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Arte y el Museo de la Ciudad de México, entre otros. Recientemente curó, junto a Anaí Luna, la muestra Miguel Covarrubias, Una mirada sin fronteras, en donde nos encontramos, que reúne más de 400 obras del autor aquí en el Palacio de Cultura Banamex. Ha sido colaborador de múltiples medios, tales como la revista Letras Libres, La Jornada Semanal, la revista de la Universidad o Cuicuilco. Recibió en 2 ocasiones el premio Miguel Covarrubias, también el premio Ciudad de Barcelona y la Orden de Isabel la Católica por el Gobierno de España. En 2022 se le otorgó la palma de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Es también miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Muchas gracias, Sergio Raúl, por estar con nosotros. También es prologuista de esta nueva edición y es por el que estamos aquí. Bueno, continúo con José Miguel González Casanova. La trayectoria de José Miguel González Casanova abarca una amplia gama de prácticas. Como dibujante, ensayista, artista multidisciplinario, artista transdisciplinario, teórico, editor, curador, escenógrafo y educador. A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos e investigaciones colaborativas que entrelazan arte, educación y economía. El dibujo ha sido una disciplina constante en su práctica profesional desde su primera exposición individual en 1986, Devota Profesión, en la Casa del Lago, donde obtuvo el premio de adquisición en la Bienal de Dibujo de Limba. En adelante, ha generado numerosas exposiciones dedicadas al medio en recintos nacionales y extranjeros. Su labor pedagógica es también central. Desde 1988 está a cargo del taller de dibujo de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. En 2008 publicó el libro Gramática del dibujo en 100 lecciones, un manual que se ha considerado como referencia en la enseñanza artística contemporánea. Y en 2013, la novela gráfica Visionario, coedición entre la UNAM y la Universidad Politécnica de Valencia, compuesta por una secuencia de 480 dibujos organizados en una línea continua de 101 metros, que se presentó también como exposición itinerante en museos y centros culturales de Brasil, España, Venezuela y México. Su exposición más reciente, Códice del Fin del Mundo, tuvo lugar el año pasado en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Muchas gracias por estar aquí. Y finalmente, last but not least, Damián Ortega, nuestro querido director,
Es un artista multidisciplinario reconocido por su capacidad para deconstruir, ironizar y resignificar objetos o materiales cotidianos. Comenzó su carrera como caricaturista político, colaborando en el periódico La Jornada y la revista El Chamuco. De 1987 a 1992, formó parte del Taller de los Viernes de Gabriel Orozco, incursionando así en las artes visuales. Actualmente, su obra forma parte de múltiples colecciones alrededor del mundo, entre ellas las colecciones permanentes del MoMA de Nueva York y del Centre Pompidou en París, y ha sido expuesta en numerosas bienales y recintos de forma individual o colectiva. Entre sus muestras más recientes, destacan Damián Ortega, Pico y Elote, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y Museo del Palacio de Bellas Artes, 2023-2024. Damián Ortega, Visión Expandida en el Centro Botín de Santander, también entre 2023 y 2024. Porous Structures en la Gladstone Gallery de Nueva York en 2019. Y The Modern Garden en el Garage Museum, Moscú, 2018. Fue ganador del Zurich Art Prize de 2023 y del Srati Family Prize for Sculpture en 2019. Y recibió la Smithsonian Artist Research Fellowship en 2014, entre otros reconocimientos. Es también fundador y director de Alias Editorial desde 2006, dedicada a la traducción de textos esenciales para comprender el arte contemporáneo, así como a la recuperación de ediciones descontinuadas y a la producción de libros sobre artistas mexicanos. Muchas gracias, Damián, por estar aquí también, compartir este espacio. Bueno, ya casi terminamos. Voy por la presentación sobre la edición brevemente antes de ceder la palabra a nuestros ponentes. Esta edición de Alias presenta una nueva versión facsimilar del método de dibujo, tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano de Adolfo Besmogard, publicado originalmente en 1923 por el Departamento Editorial de la Secretaría de Educación, con un nuevo diseño de forros y un epílogo crítico contemporáneo por Sergio Raúl Arroyo. Adolfo Besmogard fue una figura clave en la construcción del arte moderno en nuestro país. Pintor, cineasta, coreógrafo, escritor, pedagogo y promotor cultural. Transitó con soltura entre diversas disciplinas. De joven viajó a Europa, donde entró en contacto con las vanguardias. A su regreso, en plena Revolución Mexicana, se unió a las escuelas al aire libre, impulsando un arte con sentido nacional. Entre 1921 y 1924, al frente del Departamento de Educación Artística de la SEP, creó su método de dibujo, donde propone un sistema de enseñanza fundado en 7 elementos gráficos esenciales, derivados de tradiciones prehispánicas y populares, con los que Besmogard buscó renovar la educación artística mexicana desde una raíz cultural propia, distanciado de los cánones académicos europeos. Impulsado por José Vasconcelos, el sistema BEST se integró en la currícula de primarias y normales en la materia denominada dibujo mexicano. El manual de 1923 condensó su teoría fundamental, explicando detalladamente cómo la espiral, el círculo, el semicírculo, la línea recta, la línea quebrada, la línea ondulosa y la línea en forma de S o línea de belleza pueden combinarse, siempre sin cruzarse, para construir cualquier forma de la naturaleza en composiciones de rica identidad plástica. La gráfica de la obra corrió a cargo de Miguel Covarrubias e incluyó también una selección de 13 ilustraciones a color realizadas por alumnos de escuelas públicas. El método de dibujo marcó a una generación de artistas y sentó las bases del nacionalismo plástico en México. Y bueno, vamos a dar inicio a este diálogo. Tenemos una mesa con posturas y prácticas muy diversas y pues en ese sentido quisiéramos empezar por conocer la lectura de cada uno sobre este documento, cómo entienden el método de dibujo, cuál es el valor que observan en él. Y cedo la palabra a Damián. Vale. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera, como para comenzar la plática, hablar un poquito de la historia o de la línea de trabajo que hemos seguido con la editorial. Ya tenemos alrededor de 18 años
de que empezamos con las primeras publicaciones, que básicamente eran traducciones del inglés o de francés o de distintos idiomas, algunas veces de Brasil, y los que hicimos, me surgió una necesidad que creo que venía desde el proceso de estudios en la Esmeralda, en la ENAP, donde José Miguel era maestro, por cierto, del taller de dibujo donde íbamos, a Abraham Cruz Villegas, Daniel Guzmán, Gabriel Curi, algunos amigos, Eduardo Baroa, y creo que aprendimos todos a compartir mucho la información que teníamos en Sofía Taguas también, y aprendimos mucho a compartir la información que íbamos recibiendo, que iba teniendo cada uno por su lado. Muchas veces eran libros, si alguien tenía la oportunidad de viajar, compraba algunas cosas y los traía, los fotocopiábamos y los intercambiábamos. Entonces hizo un poco un taller de discusión, de trabajo, donde todos aprendimos mucho, también no solo del artista, sino de las lecturas que hacía cada uno de cada artista. Entonces, después de eso, comenzamos a hacer una revista que se llamó Alegría en un primer momento, porque se formó un colectivo. No era propiamente un grupo, porque nunca procuramos tener un consenso para tener una actividad, sino se trataba de una diversidad, juntar la diversidad de distintos autores jóvenes que nos reuníamos a discutir. Y formamos esta revista de fotocopias llamada Alegría. Era una época pre-internet y a partir después de eso pasamos a hacer una revista un poquito más formal que se llamó Casper. Fueron 12 títulos y creo que después de unos años yo salía fuera de México, empecé a trabajar con unas galerías, empezó a entrar un poco de dinero y yo tenía una beca, entonces no tenía la necesidad digamos que tenía un dinero extra y pensé que un sueño o que un proyecto interesante era tener los libros que yo hubiera querido leer, que yo hubiera querido compartir o que quisiera usar como un método de investigación, de trabajo para leerlos y traerlos al español, al castellano, para poder hacerlos mucho más cómplices, mucho más cercanos. Y comencé con la editorial, traduciendo a Marcel Duchamp, a Picabia, a Jimmy Durham, en fin, un grupo de gente, y sobre la marcha apareció la necesidad de trabajar con artistas mexicanos, también revisar qué es lo que había pasado en México, qué habíamos hecho, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, y hacer un compendio de artistas o de literatura, mucho a partir de una historia del arte, pero que también no necesariamente se ha contado o se ha olvidado o no existen los documentos para abordarlo directamente como como un documento que no se vuelva un objeto de interpretación, sino que es realmente un objeto donde uno puede leer y cuestionar, revisar y aprender y también desechar muchas cosas. Entonces, creo que esta colección es la que a mí se ha ido volviendo cada vez más interesante para mí. Le llamamos Antítesis. Siempre tiene un logotipo por acá atrás que es como su sello de identidad, como con la idea de que uno podrá leer una tesis, generar una contrapunto, una antítesis, que por lo general publicamos dentro de los libros, un texto crítico del mismo libro, y un poco la consecuencia será pues que el público, el lector, pueda generar su propia síntesis, ¿no? un desarrollo de ideas. Y bueno, creo que muchas veces la pregunta ha sido ¿cómo eliges los libros que vas a publicar? Hay algo muy caprichoso, muy egoísta en cuanto a que hago lo que realmente me interesa a mí en lo personal, pero creo que se ha ido llevando una lógica que creo que funciona mucho, sobre todo al pensar que son trípticos. Casi siempre hay un
un libro que va acompañado de otros dos. Entonces, por ejemplo, tenemos un tríptico de los estridentistas, donde está Maples Arce, donde está Germán Listar Zubide y la señorita etcétera de Arqueles Vela. Entonces, digamos que hay algo también, yo lo planteo siempre como un gesto escultórico en la medida, no solo por el diseño, sino por la idea de poder hacer un objeto que sea una escultura pública, un espacio público que tiene planteamientos, que tiene una postura estética, que tiene una postura política. Se trata de hacer libros que no sean demasiado caros y que pues es una escultura pública en la medida en que están en el librero, están en la calle, están en la bolsa, están en las librerías, etc. Entonces, después de entrar en esta época o en este periodo de la historia donde estaban los estridentistas, encontré un libro precioso de Anselstein, de los dibujos que hizo aquí en México. Durante la filmación de Que Viva México, él estuvo hospedado en el Hotel Imperial en Avenida Reforma, y en el papel membretado del hotel dibujaba, supongo que por las noches, con una línea extraordinaria y con un humor y una acidez muy libertario, libre, alegre, crítico. Hizo un retrato un erotismo así, brutal, fantástico. Un poco este es el libro, lo pongo de antecedente porque Bess Mugard, el autor del método de dibujo, trabajó junto con Anselstein para hacer el viaje por México, siendo un poco su interlocutor, y le presentó muchos de los elementos para hacer la película. Bess Mugard también era un cineasta, entonces se hizo un diálogo, creo que indispensable. Y el tercer título sería justamente el de Covarrubias, que es el libro de las corrientes del Pacífico, donde vienen los mapas, como los que hay aquí, 2 en exposición, y pues publicamos los 6 mapas. Ya si tienen la oportunidad, está una mesa ahí en la entrada. Siento que ha sido un proyecto como muy importante y creo que nos vamos a encontrar, y José Miguel y Sergio Raúl serán muy, muy explícitos en todas las posturas críticas que puede traer esta publicación. Creo que lo mismo en las lecturas clásicas para niños, es otro de nuestros títulos. Responde a una época, a una lógica de reinvención del país, de inventar una identidad, de inventar la idea del mexicano, de México, de la unidad nacional, y con el proyecto de Vasconcelos. Entonces, desde luego lleva al cuestionamiento de que fue un periodo extraordinario donde se enseñó a leer en primarias, en secundarias o en talleres de artes, a enseñar un poco a los niños a leer, a las niñas, pero sin embargo también fue el momento en que se segregó o se eliminó cualquier participación de distintas lenguas en la educación pública, ¿no? Entonces, son cosas que hay que estudiar, que hay que reflexionar en este proceso de formación de la identidad, y creo que este libro del método de dibujo es justamente eso. Creo que hay muchas virtudes y muchos puntos de análisis que habría que ser muy enfático para discernir, pero creo que fue un placer hacerlo, y es interesantísima la repercusión, la recepción que ha existido. Creo que lo hemos comentado con Daniela, de que es el libro que desde el primer día de que se anunció la publicación es el que más convocatoria ha tenido, más demandas, más compras, y se ha divulgado más, ¿no?
Y también para nosotros leerlo era a veces momento de brincar los ojos y decir qué complejo ver una idea de la crítica, por ejemplo, ¿no? Que tiene aquí en uno de los capítulos, que habla de que la crítica debe ser una especie de policía que debe vigilar el arte, ¿no? Entonces, bueno, creo que las cosas han cambiado por fortuna y se va haciendo un conocimiento, y creo que la editorial ha sido o será o idealmente será tener un elemento de estudio, ¿no? Entonces, si quieren podemos pasar, le paso la palabra a José Miguel y él les va a contar sobre un método que también inventó. Gracias, Damián. Pues sí, bueno, se ve como una identidad común de la conformación de la cultura mexicana, ¿no? Clásicos, ¿no? Los clásicos de lecturas para niños, Covarrubias, todo es como una época, de alguna manera, como la modernidad. Y este libro de dibujos eróticos de Einstein, no lo anuncias porque ya no se consigue, yo ya lo busqué y no lo conseguí. Me encantan los dibujos de Einstein. Y me encantan los dibujos en general de los no dibujantes, ¿no? Como Einstein, o los de Kafka, o los de García Lorca, o los de Antonin Artaud, o todos esos escritores que supuestamente no dibujan y dibujan increíblemente, ¿no? Y esa es quizá la única idea en la que coincido con Bess Mogart en este libro, que dice que todos pueden dibujar, ¿no? Y eso sí creo realmente que sí, que todo el mundo puede dibujar, que dibujar es como el complemento, el otro lado de la moneda de escribir. Dibujar es como una forma de pensamiento que se basa en una estructura espacial y que nos puede servir para comunicar o para pensar otras formas que no son las discursivas. Por ejemplo, cuando quieren ustedes decirle a alguien cómo llegar a su casa, es mucho más fácil hacer un plano y decir, no, y aquí das la vuelta y hay una glorieta y no sé qué, y hacer un diagrama, que hacer una narración escrita, ¿no? O sea, hay formas de pensamiento que se expresan visualmente mucho más fácilmente y que se conciben, digamos, en un diagrama, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí es posible pensar en estructuras del lenguaje como del dibujo, que no necesariamente son artísticas además, ¿no? En mi opinión, todo el mundo debería aprender a dibujar como a redactar, o sea, debería ser un equivalente, y así como todos redactamos y todos podemos dibujar, no todos son poetas y no todos van a ser grandes artistas, pero pueden dibujar y pueden comunicar sus ideas a través de eso. Bueno, eso pienso yo, y un poco hice también, bueno, mi libro La gramática de dibujo, pensando en que hay estructuras básicas que se pueden comprender para comunicar a través del dibujo, pero aquí lo que no me gusta es que como que queda en lo superficial de la forma, o sea, no hace un análisis de la forma, es como que utiliza 7 elementos que de alguna manera a mí me parece arbitrario, ¿no? Los 7 elementos que elige, supuestamente los saca de una observación de las formas prehispánicas, pero no hace un análisis profundo de las formas prehispánicas, nada más dice, no, pues el círculo, la línea quebrada, la línea ondulada, ¿no? Así como que lo que encuentra como repetitivo en ciertas formas como decorativas, pero en realidad no entra a entender o a comprender cuál es la estructura del dibujo o de las expresiones gráficas prehispánicas. De entrada, de hecho, elimina el cuadrado y dice, no, el cuadrado es un jeroglífico y entonces ese no lo voy a tomar en cuenta, cuando en realidad toda la estructura prehispánica se basa en el cuadrado. El cuadrado es lo más importante de la estructura visual prehispánica. Digamos que las proporciones, como se dan las proporciones según Occidente, según la sección áurea, ¿no? Esta relación de proporciones que va
teniendo una proyección, una proporción geométrica, ¿no? Como la secuencia Fibonacci, que siempre va sumando el número anterior, no sé si saben cómo se da eso, ¿no? O sea, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más, ¿no? Van sumando y esa, esa secuencia es la que crea la estructura de las proporciones áureas. Esa es una lógica occidental. En la lógica de la estructuración prehispánica, en mi opinión, más bien es una repetición de cuadrados. Entonces es el cuadrado y se duplica el cuadrado. Hay un ejemplo interesante, no sé si está aquí en la exposición, la teoría de Covarrubias que hace de las máscaras olmecas, que es muy bonito el diagrama que va viendo como la evolución, que en su opinión muestra que es como una evolución de la máscara de un jaguar a la de una serpiente, está aquí en la exposición. En mi opinión no, en mi opinión todo el tiempo está hablando de la evolución de la serpiente, y es que son los cuadrados, todos si se fijan en esa imagen son cuadrados o dobles de cuadrados, todo es un cuadrado o el doble del cuadrado o la mitad del cuadrado, ¿sí? Y esa es la relación, podríamos llamar aritmética, porque es 1 o 2, ¿no? Un cuadrado, 2 cuadrados, un cuadrado, medio cuadrado, es una estructura más contemporánea. De hecho, el dibujo contemporáneo, moderno, Paul Klee utiliza mucho más eso, cuestionando la idea de la proporción áurea. ¿Y por qué voy al cuadrado? Porque eso no lo ve. Y el cuadrado explica todo, en mi opinión, en la estructura de la forma prehispánica. Para los prehispánicos, el cuadrado es el micro y el macro, la estructura del espacio, es los 4 puntos cardinales. Para ellos son 5 puntos cardinales, son los 4 puntos cardinales y el centro, y eso hacen 5 puntos cardinales. Y ese cuadrado, si lo van sumando, hace la retícula de una serpiente, por ejemplo. Entonces, ellos están viendo que está en lo macro y en lo micro repetido esta relación de unos cuadrados junto a otros. Entonces, el número, digamos que el número son 5 puntos cardinales y son 5 notas musicales, por ejemplo, y sin embargo, Bess-Mogart se va a 7 notas musicales, como las 7 notas musicales, 7 formas básicas, como los 7 planetas, como el 7 cabalístico, ¿no? Que es un número cabalístico. O sea, es totalmente una imposición de una lógica de Occidente, leyendo, tratando de interpretar una lógica prehispánica. Y eso, pues eso a mí ya para empezar, pues ya me empieza a sonar como un poco sospechoso. Y luego, pues todo el tiempo está hablando de, me parece muy ingenuo, cómo observa todo. Y empieza a hablar de que pues la humanidad evoluciona como crece una persona, y entonces los pueblos originarios son como niños y han ido creciendo, hay una evolución, un progreso del arte. Y entonces él cree que todas esas formas primarias son como cualquier niño, y entonces ahí es donde va a agarrar en la educación a los infantes, a meterles como una educación donde los infantes van a identificarse con los aborígenes, ¿no? Como él los llama, y van a aprender a dibujar estas formas. Entonces, bueno, eso desde luego, en su contexto, a lo mejor en su contexto de construcción de una idea de nación, hace un siglo tal vez sonaba con cierta coherencia, ¿no? Hoy nos suena como verdaderamente colonizador y verdaderamente irrespetuoso y una imposición de una mentalidad occidental, no permitiendo ver, así porque no permitiendo ver realmente el valor de eso, de lo que está analizando, se queda en la superficie. Y esa superficie, además, la otra crítica que hago es que también esa mentalidad de principios del siglo pasado, como modernista, tiene una idea de progreso. Entonces están pensando que, no, como les decía, el progreso de la humanidad también es como el progreso de la producción. Entonces, en realidad, lo que este método se vuelve es como un aparato de producción de imágenes, donde parecería que va a instruir o a acotar el orden de la producción artesanal, homogeneizándola, él mismo usa esa palabra, o sea, buscando la homogenización,
para producir estas imágenes como de una manera, digamos, mecánica, productiva, industrial, ¿no? Entonces, en lugar de entender que la artesanía y el arte indígena en realidad pues bien tiene un sentido mucho más orgánico, ¿no? Que no es una producción industrial en serie, sino que más bien tendría que ser creativo. Eso me parece colonizante también, recordando que en el siglo XVII, ustedes sabrán que hubieron cuando llegaron los españoles a conquistar, al principio hicieron muchas iglesias y entonces pusieron a trabajar a todos los indígenas para pintar las iglesias y para poder decorarlas y eso. Y ahí pues los mismos indígenas comenzaron a darles la vuelta, a subvertir el discurso y a meter su propia ideología colada en las imágenes, en los cuadros prehispánicos, en los cuadros de las iglesias, como ¿cómo se llama el que está en Cholula? Tonantzintla, como Tonantzintla, donde he sabido que hacen una representación de los cielos de Tlaloc, disfrazada con las imágenes católicas. Entonces, cuando ya una vez que se asienta este gran movimiento de conquista ideológica, dicen, bueno, vamos a meter aquí control en eso y los indígenas no pueden trabajar más que formas decorativas. Entonces salen unas ordenanzas en el siglo XVII donde le prohíben a los indígenas hacer ninguna imagen religiosa ni discursiva. Los indígenas solo pueden hacer imágenes decorativas, ornamentales, flores y cosas como las que enseña este libro. Entonces, bueno, pues eso a mí me hace pensar que en realidad este es un proyecto, es parte de un proyecto colonizador disfrazado de un proyecto de recuperación de las culturas originarias y pues lo veo un poco críticamente. Creo que tiene buenas intenciones, ¿no? Creo que el libro es muy bonito, qué bueno que lo publicaron, o sea, sí me encanta tenerlo, sí cómprenlo, vale la pena tenerlo, pero realmente como verlo ideológicamente lo que significa, ¿no? Y desde luego pues yo no lo usaría nunca para enseñar a dibujar porque es como meter imponer un orden no creativo, ¿no? O sea, el dibujo para mí es una experiencia de creación del conocimiento, ¿no? Entonces, pues en ese sentido me parece que es muy limitado. Es como, ustedes lo entenderán si les digo que es como cuando te enseñaron de niño a dibujar un osito con bolitas y entonces era una bolita y luego otra bolita y sus ojitos otra bolita y sus orejitas otras bolitas y sus manitas otras bolitas, pues es así, o sea, es una serie de clichés donde te dicen, con estos clichés te garantizo que va a funcionar, pues sí va a funcionar, pero se homogeneiza lo que funciona, no da pie a la creación, no da pie ni respeta la creación de las culturas originarias. Eso es en general mi opinión. Pero bueno, pues a ver Sergio Raúl, ¿qué opinas? Bueno, esta es nuestra segunda presentación, ya tuvimos un primer encuentro hace una semana o 2 semanas. Y comenzamos con esta discusión, ¿no? a platicar estos temas. Yo lo que platicaba con Sergio Raúl la vez pasada es que creo que también hay que entender el momento en que la revolución termina y que entonces se trata de hacer un arte que también rompa con la estructura europea académica y como formal dentro de la pintura al óleo, de los formatos de caballete, y tratar de hacer algo que salga a la calle, como la escultura pública o la pintura mural, ¿no? Entonces, creo que también la idea, como con el vínculo de Covarrubias, es que es importante el medio impreso, que es importante las artes aplicadas, las artes decorativas, también como un arte aplicado, que además, a mí, en mi opinión o en mi interés, está el vínculo con los constructivistas, también con una etapa de replanteamiento de la cultura a partir de
pasar de lo artesanal, del proceso artesanal, hacia una industrialización, ¿no? Y el momento en que prácticamente también en esta idea de las triangulaciones de los libros, también encontraría ahí una relación con Clara Porcet, también de investigar, hacer una tipología del mueble mexicano para modernizarlo y llevarlo hacia una era industrial donde también se reproduzca este fenómeno. Coincido contigo y coincido con que es un libro que es difícil leer, porque también hay muchos acercamientos de que el arte debe ser mexicano y cualquier influencia del extranjero es intolerable, y sin embargo hay otros elementos que los considero muy, muy valiosos, muy contemporáneos, en el sentido de que también, por ejemplo, viendo otro libro que publicamos, que era el de Solowit, hay una tipología también del dibujo, son líneas verticales, horizontales y líneas en ángulos, y sobre eso hace un catálogo de las posibilidades, ¿sabes? Es también reductivo, es también esquemático y es también un análisis de la estructura del dibujo. Entonces, siento que también hay elementos que están en juego y a pesar de que coincido con lo que dices, creo que también quiero irme por rescatar algunos elementos que para mí son básicos, ¿no? Una última cosa es que también dentro de la colección sí hemos trabajado con artistas contemporáneos. También tenemos a Guillermo Santamarina, a Gis, a Helio Flores, a gente que está por ahí. Ahora le quiero pasar la palabra a Sergio Raúl. Rápido apuntar nada más que hay muchas, lo vas a ver como muchas coincidencias entre tu análisis y el de Sergio, lo va a ver ahorita el público también, y también coincido mucho con Damián en que hay una nostalgia, o sea, lo que platicábamos hace rato es que sí, hay una nostalgia hacia el arte que embellece la vida y se integra lo doméstico y lo público, y está como esa confusión entre lo que quieren que sea la función del arte y esta cosa de policía del arte, ¿no? Y de tratar de democratizar una forma de trabajar y una idea del mexicano y una identidad, ¿no? Y esta confusión creo que es también bien interesante porque es lo que creo que al final, a ver si tocamos ese tema y qué les parece, lleva el libro hacia el diseño y termina como siendo más rico y más valorado en el terreno del diseño. Eso por un lado. Y por otro lado, también apuntalando esa relación del epílogo crítico de Sergio Raúl y tu lectura, justo Sergio dice en su epílogo que lo que se presenta aquí es un realismo estilizado y sintetizado, que no está del todo relacionado con el arte precolombino, y que es un primitivismo legible para una sociedad con altos niveles de analfabetización, ¿no? Entonces es mucho como lo que estaba tratando de hacer el proyecto de Vasconcelos, y está bien interesante darle esa lectura como desde esa cosa ideológica bien difícil de digerir, la parte del diseño y su valor, la idea de la invención del arte popular, ¿no? Y la idea también como que el valor de los productos editoriales que estaba haciendo la CEP en el periodo de Vasconcelos. O sea, es que también es una cosa como que creo que atrae mucho de este libro, ¿no? O sea, jamás vamos a ver hoy en día libros de la CEP editados de esta manera o como las lecturas clásicas. Pero bueno, ya, ahora sí, finalmente. Muchísimas gracias. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Damián la invitación que me hizo para hacer el epílogo de este libro. Hace mucho tiempo yo me acerqué en alguna librería, empecé a ver una colección de libros que publicaba cosas de John Cage, de Duchamp, de Solowit. ¿Quién demonios se le habrá ocurrido hacer esto? Libros fantásticos. El libro de John Cage es un libro que guardo con verdadero cariño porque además es un pensador de la música que a mí me parece irreductible, es de los pensadores de la música más importantes que dio el siglo XX y son textos que en general eran raros. Algunos los habíamos leído en inglés o en alguna otra lengua, pero que en español no estaban. El primer gusto es haberse encontrado en algún momento en el camino con Damián, con Daniela, y poder trabajar con ellos, porque además debo decir que se trabaja con una libertad verdaderamente increíble, y esto es algo que no quiero pasar por alto. En segundo lugar, decir
que tampoco me extraña demasiado que tanto Miguel como Damián como algunos otros artistas pertenezcan a una generación que viene justamente más allá ya de la ruptura, una generación que hace un recuento de la historia mexicana, de la historia del arte mexicano, y que empieza a problematizarla de una manera distinta, de una manera, me parece, más cosmopolita. Esta no es una reflexión endógena. La misma obra de este grupo de artistas, de los artistas más destacados de esta generación, ha dado ya vuelta en buena medida al mundo, y eso ha enriquecido también la visión que ellos tienen del arte. Entonces ese cosmopolitismo se refleja en esto. Y creo que en hacer estas reflexiones de rescate está buena parte del rejuego con el que podemos pensar el arte en buena medida hoy día, y lo que ha sido el arte mexicano, porque de alguna manera también tenemos que decir, esto hemos sido. Es decir, no es algo a lo que le podamos dar de espalda como si no hubiera existido, y creo que tiene cosas significativas que yo hoy trataría de hacer. Decía Borges una cosa que a mí me parece fascinante. Dice, yo no estoy orgulloso de los libros que escribí. En realidad de lo que estoy orgulloso es de los libros que leí. Es decir, la riqueza de un libro está más bien dada por el lector. El lector es el que tiene en sus manos esto. Y yo no dudaría que incluso con un libro como el de Bess Mogar, que tiene una cierta ingenuidad, coincido con Miguel en muchas cosas, pero no en todas. Y voy a señalar cómo veo yo este libro y qué lectura hice del libro. Desde luego, la discusión no la empezamos nosotros, es una discusión que empieza en los años 20 y que ya hacia los 30 prácticamente se consumó. El libro está, en realidad la edición es de 1923, pero en 1921 ya el libro está utilizándose, el método está utilizándose en la educación pública. En 1924 el método deja a Rodríguez Lozano, que tiene un cargo en la Secretaría de Educación Pública, suprime ya la educación del libro, y tras la discusión hay de todo. Está un poco la posición de Diego Rivera, que dice que esto es una especie de camisa de fuerza para el arte. Hay posiciones que son medio encontradas. Yo veo, por ejemplo, lo de Enrique Sureña o lo de Tablada como defensas muy pobres. Yo hubiera defendido de otra manera el libro, que no es la de ellos, que no son buenos abogados, son buenos intelectuales los dos, buenos, incluso Rodríguez Lozano, un buen funcionario público, pero no son buenos abogados de un libro. Yo creo que hay que plantearse problemas mucho más profundos en esto. Parto de una premisa doble. El libro se escribe en un momento en el que se trata de terminar con una época y comenzar otra. Pero no se puede terminar una época así, nada más cortando y poniendo una barrera y una muralla y decir, de aquí somos otros, y lo de atrás está perfectamente perdido. Decía bueno, Alfonso Reyes decía que más vale repetirse que citarse. Voy a repetir algunas cosas que planteé en la charla que tuvimos hace un par de semanas en San Carlos. En realidad, el método tiene un enorme valor arqueológico. Yo vengo de una tradición donde no solamente estamos viendo la vigencia del arte, no hay arte más vigente que el arte prehispánico, no hay arte que nos pueda meter en mayores problemas que el arte prehispánico, y no hay arte que nos ponga en despliegues estéticos mayores a las que nos pone el arte prehispánico. Lo que hace Bess Mogar es en realidad utilizar elementos que no están inscritos en el arte prehispánico, que los introduce a lo que sería algo así como la cultura popular, los refuncionaliza, y en realidad lo que comentaba yo la vez pasada es que son elementos que están más basados en el mundo virreinal que en el mundo prehispánico. En realidad, el problema de la cosmogonía prehispánica y sus estructuras canónicas hoy día está poco tocada, es casi intocada. Es algo muy complejo. Günter Guerzo hizo una buena interpretación de la visión de Pájaro de la arquitectura prehispánica, pero ha habido muy pocos acercamientos. El mismo Diego Rivera, que se
en algún momento se autopostuló como el que presidió la Escuela Mexicana de Pintura, en realidad jamás hizo una pintura que tuviera que ver con la estructura prehispánica, probablemente estuvo más lejos que cualquier otro, ¿no? Era un dibujo completamente cuatrocentista el que utilizaba, con una estructura pues muy general. Sin embargo, como decía yo, esto hemos sido. Y parte de lo que quisiera hacer un poco como homenaje al nombre de la colección Antítesis es generar las antítesis como elementos que nos puedan permitir repensar lo que se ha hecho y repensar lo que hemos planteado nosotros a lo largo de lo que se plantea a lo largo de este libro. En primer lugar, lo que diría yo es abrir una arena de discusión en torno a lo que fue no solamente el libro de Bess Mogar. El libro de Bess Mogar es una estación dentro de una gran trayectoria del arte mexicano. Ahí es una especie de puerto, de primer puerto, en el que vamos a discutir, no pienso que tanto el arte prehispánico, y aquí es algo que yo toco, quizá no suficientemente de manera profunda, no suficientemente profundo en mi trabajo, que lo que está en realidad tocando Bess Mogar es esta refuncionalización del arte popular para utilizarlo en el arte de la contemporaneidad de principios del siglo XX. Eso me parece muy interesante. Y me parece interesante porque alrededor de esto, Bess Mogar no actúa solo. Ahí está el movimiento del vasconcelismo, que como yo dije en alguna vez, es una ensalada cósmica que combina a los Rosacruces con el pensamiento zen, con el mexicanismo, con la vanguardia. Es una complejidad que en realidad no llega a tomar suficiente fuerza, pero genera una tradición dentro de lo que es el arte mexicano. Primer reflexión es hasta qué punto realmente estamos reflexionando sobre lo mexicano. ¿Hay algo que podamos definir como lo mexicano? Yo no lo creo. Pero también en ese momento, estoy hablando de 1930, las postulaciones eran en ese sentido. Estamos descubriendo el hilo negro, porque Diego Rivera primero pues le simpatiza Bess Mogar, es su amigo, y hace algún reconocimiento. Pero poco tiempo después, como solía hacer Diego Rivera, igual hizo con Trotsky. A Trotsky primero le dio, ¿no? Le ayudó a que lo exiliaran y luego renegó de él, dijo, fue un error espantoso, ¿cómo traje a ese monstruo aquí que estaba contra el líder supremo? No puede ser. En 1954 él abjura, ¿no? Pues de alguna manera también abjura del método de Bess Mogar. ¿Qué pasa con Tamayo, por ejemplo, que es otro de los artistas? Tamayo también tiene esta simpatía, e incluso Tamayo hace trabajos que sí tienen que ver directamente con esto. Pero Tamayo empieza a desplegar una estética propia, una serie de trazos ya muy propios y crea un estilo. Tamayo rompe, al grado de que después dice, no, pues yo sí participé en esto, pero no tengo nada que ver. Él se lava las manos y prácticamente se disocia de todo lo que tuviera que ver con el método. Hay otros artistas, incluso un poco Frida Kahlo, que nunca realmente reniega, pero se apega, digamos, a lo que Rivera de alguna manera había dicho. Abraham Ángel lo sigue, muere muy joven, no hay una manera de saber si hay una continuidad. El propio Bess Mogar no lo utiliza. Y Miguel Covarrubias, que es quien ilustra este libro, jamás, salvo este dibujo y un par de dibujos más, Miguel Covarrubias jamás, él está influido por dibujantes norteamericanos, Peimer Hayden, por ejemplo, muy influido también por, se me fue el nombre del otro dibujante, me lo sé de memoria, cada vez que hago recorrido lo cito 20 veces, pero hoy se me olvidó. Son los dibujantes que influyen, pero él no vuelve a tocar prácticamente el método. ¿Por qué el método nos llama la atención hoy día? A mí me parece por varias razones. La primera es una razón que está relacionada con la propia historia del dibujo en México. La escuela mexicana de escuela al aire libre no es algo que pueda pasar desapercibido para nosotros. Tiene una voluntad mexicanista que no podemos desaparecer de un solo plumazo. En realidad nos permite repensar de qué manera o cómo se podía refuncionalizar este arte popular que venía de la época virreinal para darle una cierta vigencia en el siglo XX. Hay una reflexión que nos obliga a hacer y que el lector de este libro tiene que hacer necesariamente.
no puede ser sustituida por ninguna otra. La segunda cosa que me parece interesante es de qué modo este libro, independientemente de los alcances que tenga, va a obligar en muchos sentidos a que reformulemos nuestra visión de lo que es el dibujo. Ya sea que planteemos el asunto a favor o en contra, este se vuelve una especie de punto de reflexión, de punto base o de puerto de discusión. Y yo creo que en buena medida lo que nos permite es abrir una arena pública en torno a la reflexión del método de dibujo. Luego, no hay nada que nos lleve a la sistematización que no implique una pérdida de libertad. Todo sistema artístico, todo sistema ideológico en realidad nos hablan de una pérdida de libertad. Y decir las cosas tienen que utilizar este determinado tipo de parámetros o este determinado tipo de códigos nos está coartando de alguna manera la libertad. Y la historia del arte de todos los tiempos, está justamente en la transgresión de los cánones y en la transgresión de lo que serían la sistematización. En este caso, Bes-Mogart nos regresa un poco a esta sistematización para abrir la discusión sobre esta posible mexicanidad. No estoy ni siquiera muy seguro de que el propio Best estuviera totalmente convencido de que esto tenía una eficacia a largo plazo, más allá de lo que él consideraba necesario en las escuelas de educación pública, educación básica, sobre todo en educación primaria y en las escuelas al aire libre. Y no la tuvo en realidad, fue muy corta. La tercera cuestión es la historia social. Aquí hay una combinación de cosas que hay que entender. Es muy difícil combinar la historia social con la historia del arte. Aquí es donde viene uno de los problemas graves, me parece, que en general, no del método de dibujo. Ese problema lo tiene Lunacharsky o Lukács, ¿no? O sea, son temas que no son prácticamente sacados de la manga. Son temas que vienen con esta forma de involucrar la historia de las sociedades, la historia política de las sociedades con la historia del arte. Es algo que por más que se quiera nunca acaba encajando. Siempre hay una disociación y siempre hay una especie de estrechez de parte del aspecto ideológico. Y por fortuna, generalmente las visiones del arte son las que acaban teniendo vigencia y manteniéndose vivas después de que las ideologías políticas van cayendo, se van perdiendo. La relación, yo creo que hay una cosa que es muy interesante. Cuando hablamos de relación orgánica, ¿a qué nos referimos? Bueno, la relación que hay entre la visión humana, entre humano y humano, y la relación que hay con el mundo social y con el mundo de la naturaleza. Hacerlo orgánico es darle a todo ello un mismo cauce, un mismo sentido. Es algo que se trata de hacer en el propio método. Y yo creo que ahí hay una cuestión interesante también. ¿De qué manera se quiere involucrar a la sociedad o por qué medios educativos se quiere involucrar a la sociedad en esta especie de aprehensión absoluta que hay hacia un método de dibujo que nos va a llegar a una concepción del mundo más o menos unitaria? Este es el gran tema. Es que es algo que no se presenta exclusivamente en México. Digamos, aquí Vasconcelos tiene una pauta que no va a tener prácticamente equivalentes a lo largo del siglo XX. Quizá Torres Bodet en los años 60 tenga una presencia muy fuerte con la constitución de un modelo cultural en México, pero creo que el modelo cultural más fuerte, el más sensible es de Vasconcelos. Esto es vasconcelismo puro. O sea, este es el vasconcelismo más puro y duro que podamos encontrar. Es un vasconcelismo, si ustedes quieren, polémico, pero es un vasconcelismo que al día de hoy tiene entre nosotros cierta vigencia. Yo quisiera un poco plantear cómo evocamos el pasado mexicano, cómo la política de hoy día evoca el pasado mexicano como una especie de puente que nos convoca a todos, independientemente de que todos pensemos distinto y todos seamos diferentes, y todos querramos cosas distintas. Esa especie de inmanencia del pasado en todos nosotros es algo a lo que apela la política. Entonces yo creo que el libro nos permite también hacer una lectura de qué modo
ideológico el arte se entrecruza con la política y de qué modo se engarza. Esto yo creo que es también muy interesante. Cuando hacemos lecturas un poco arqueológicas, por llamarle de una manera poco cursi, ¿no? Lo que hacemos en realidad es entrelazar una cosa con otra. Por ejemplo, Platón pensaba que la Tierra era plana. Difícilmente, bueno, ya hay en Estados Unidos hay ya un grupo que piensa que la Tierra es un grupo más grande de lo que ustedes se pueden imaginar, que piensa que es plana. Pero digamos que pensemos que hay pruebas contundentes de que la Tierra no es plana, que es una esfera. Bueno, Platón no pierde vigencia por esa razón. Es decir, el platonismo, que además se renueva en el siglo XVII con el barroco y después vuelve a tener otro empujón fuerte hacia el principios del siglo XIX, este neoplatonismo no pierde vigencia por el hecho de que Platón pensara que la Tierra era plana. O sea, no hay nada que implique que eso nos impida pensar y hacer una reflexión crítica sobre su obra. Creo que en el caso de lo de Bess Mogar da para mucho todavía esto. Luego, lo último, quisiera hacer un poco de historia, porque hay una cosa que yo comenté en la sesión pasada que creo que es importante tener en cuenta. ¿Cómo surge esta idea del método de dibujo? ¿De dónde parten estas cosas? Porque no es que nada venga solo, ¿no? Ya hay un reclamo desde el siglo XIX de varios artistas porque se reconozca la cultura mexicana, particularmente la cultura antigua, la cultura arqueológica mexicana, como parte de las grandes culturas del mundo, equiparable a la grecolatina. Yo citaba obras como La invención del pulque o El Senado de Tlaxcala, un senado que es una fabulación. ¿Cuál senado de Tlaxcala? Era una teocracia absoluta, de lo más vertical, pero ahí hay un senado un poco para poner estas especies de fantasías que se hacen en el siglo XIX, son para hacer equiparable el pasado mexicano a estos pasados clásicos que vienen de China, que vienen de la India, pero particularmente el grecolatino, que es el que más pesa en Occidente, ¿no? Entonces, hay este reclamo que no va a ser interrumpido en el siglo XX. La revolución, contra lo que muchos piensan, no rompe con este reclamo. Al contrario, lo refuerza en muchos sentidos. El vasconcelismo es un esfuerzo declarado y contundente por hacer del pasado mexicano y de la tradición artística mexicana una tradición universal, no local. Primero, decir que pertenece a una América que está resurgiendo, digamos, de la etapa colonialista, y después una América que tiene una especie de vocación propia, una iniciativa propia. ¿Hasta dónde llegue eso? Bueno, es suficientemente cuestionable. No digo que esto se pueda traducir en una verdad demostrable, pero en realidad ese es el empuje. Y el principio del siglo XX, en realidad, lo que estamos enfrentándonos es a la continuidad de estos reclamos que vienen del siglo XIX. En 1910 se funda en México la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, que la funda Franz Boas, ni más ni menos que el gran antropólogo prusiano, que en realidad él es el representante del relativismo cultural. ¿Qué quiero decir con eso? El relativismo cultural se postula como el antagonismo del positivismo clásico, del positivismo que permeó toda la época decimonónica, particularmente la etapa de Porfirio Díaz. Esta visión, del cual el método no está totalmente desprendida, justamente lo que plantea es que la humanidad va de la infancia a la madurez. Y los estados, digamos, como los estados que están tienen una perspectiva todavía naciente, están en el amanecer, digamos, civilizatorio, están dentro de la infancia. Y lo que aspiran es a llegar a una especie de madurez, positivismo puro. Bueno, Boas lo que plantea es algo absolutamente distinto. Boas lo que plantea es que todas las sociedades tienen funciones e instituciones idénticas, con morfologías absolutamente diferenciadas, pero que todas las sociedades en realidad en términos de desarrollo tienen lo mismo.
Todas generan familia, todas generan relaciones políticas de gobierno, todas generan relaciones religiosas, todas generan relaciones artísticas, todas generan relaciones cosmogónicas con la naturaleza. Es decir, el relativismo cultural lo que viene es a buscar algo que la propia intelectualidad francesa con la Ilustración no logró, alcanzar el hecho de decir que todos los hombres son iguales. El estructuralismo hacia los años 60, sobre todo 50, 60 y 70, en realidad tiene un hilo que va de la mano con este relativismo cultural. Uno de los libros que se hacen a través de esta escuela es el álbum de colecciones arqueológicas que elabora Manuel Gamio como parte del trabajo ya de la escuela. Es el libro, digamos, más destacado. Se hacen libros de lingüística, se hacen libros de etnologías, de ahí deriva más tarde lo que va a ser los pobladores del Valle de Teotihuacán, del propio Gamio, pero en particular el álbum de colecciones tiene una función importante, que es empezar a generar una idea del desarrollo plástico de las sociedades prehispánicas. Quien ilustra ese libro es Adolfo Bes Mogar. Y esto es una señal muy importante. Es decir, Bes Mogar, cuando hace el método de dibujo, un poco lo que quiere, tal vez de manera fallida en muchos sentidos, es tratar de involucrarse en esta corriente no positivista, algo que probablemente no lo consigue. Tampoco estoy planteando que está un libro que da un vuelco, no, para nada, pero sí de alguna manera se instala en esta lucha, que es una lucha declarada ya de buena parte de la intelectualidad, sobre todo después de la Revolución Mexicana, de declararle una guerra abierta a todos los resabios del positivismo, que como ustedes saben, si hay antropólogos, viene de Taylor, del libro Náhuac, que se hace sobre México, y que es un libro, voy a exagerar, pero es un libro protofascista, en realidad, porque lo que declara es justamente la inferioridad de la cultura mexicana. Es algo que se vuelve que vulnera, digamos, estos sentimientos nacionalistas. Bueno, cuando Bes Mogar hace el libro, él piensa también en un ilustrador. Este ilustrador va a ser Miguel Covarrubias. Y yo creo, por muchas razones, que Covarrubias sí tiene una relación crítica con Bes Mogar. Esto también es una cuestión interesante. Covarrubias trabaja de una manera rigurosísima en esto. Y tiene una cosa que es importante para la arqueología. Por eso digo que las lecturas enriquecen a los libros. Covarrubias, que es un autodidacta, se empieza a trabajar en proyectos arqueológicos de la mano de Alfonso Caso a partir de 1942. Él básicamente trabaja en zonas donde hay desarrollo de culturas olmecas, que son la zona de Monte Albán, en Oaxaca, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo Tenochtitlan. Son esos lugares donde trabaja. Cuando empieza a trabajar Covarrubias en la arqueología, lo que se considera la cultura más antigua de Mesoamérica es la cultura maya. Y él empieza a hacer estudios de líneas, tomando muy en cuenta esto que hizo con Bes Mogar. Empieza a ver los diseños y empieza a hacer una especie de catálogo de líneas de diseño, cosa que es fantástica. Bueno, un maniático como Covarrubias puede entenderlo, pero hace una serie de líneas, catálogos con los que empieza a identificar las épocas de cada uno de los testimonios arqueológicos que va encontrando. Y gracias a Covarrubias es el primer arqueólogo que logra de alguna manera reconocer a la cultura olmeca como la cultura más antigua, como la cultura madre. Y los sistemas de líneas de Covarrubias se pueden ver en sus trabajos, en varias de las cosas, y vienen en muchos sentidos del aprendizaje que tuvo con Adolfo Bes Mogar, con esta parte, porque además Bes Mogar introdujo la inquietud en Covarrubias del arte popular y del arte prehispánico. Covarrubias era un dibujante innato, era un dibujante que tenía una capacidad descomunal para hacer dibujo, pero parte de su formación y parte de la formación que tiene él acerca de lo que va a ser su visión del México antiguo, parte de dos personajes. En primer lugar de Bes Mogar y también de José Juan Tablada.
que es otro tipo que reivindica de alguna manera la cultura mexicana, la vieja cultura mexicana, esta cultura dividida entre Tlaxcatlipoca, el Guerrero, y Quetzalcóatl, digamos, la deidad del hogar, de la paz, de la casa, del mundo civilizado, de la civilización, esta dicotomía que viene de una revolución donde todavía el país echa humo, ¿no? Estamos hablando de un país que todavía no acaba, donde incluso la revolución no termina en 1920 como lo plantean, es decir, no hay tampoco hay un parteaguas que diga aquí empieza y aquí termina, no, hay pequeñas luchas intestinas todavía en diferentes regiones del país, particularmente en el norte, que se van desarrollando. Entonces el sentido educativo se convierte en el paliativo más importante para enfrentar esto, y creo que estos libros, en términos generales, lo que buscan es una especie de transición hacia la civilización, hacia la educación como el medio más apropiado para que se pacifique un país que está totalmente dividido, ¿no? Y que podamos encontrar una especie de unidad que nos permita reconocer lo que Covarrubias va a ser, una enorme diversidad. Reconoce esta unidad en medio de la diversidad, con una visión, creo yo, prospectiva muy valiosa. Pues en general me parece que es esto. Yo creo que es un libro muy interesante. En realidad, ahora que hice las presentaciones, me volví a leer el libro y me surgieron más ideas, o sea, me surgieron una serie de ideas que tienen que ver con esto, que está relacionado con la perspectiva arqueológica que tiene el libro, con la forma de pensarlo de parte de Bess Mugar, con cómo se instala en la historia de nuestro país, cuáles son hay una cosa interesantísima que no se ha hecho y que en algún momento supongo que algún investigador hará, que es cómo reaccionan los diferentes artistas, ¿no? Los que son antagónicos y los que son epígonos, cómo reaccionan frente al libro. Es muy interesante, porque ahí justamente lo que se abre es este debate que hoy día, pienso yo, si no está tan vigente, todavía no se acaba. Y creo que los intentos que tienen que ver con la folclorización del país son intentos muy vivos todavía, que tienen que ser enfrentados en el terreno de la educación y en el terreno de las morfologías que son inherentes a la real condición del mundo antiguo mexicano, que además el mundo antiguo mexicano carece de unidad, no tiene una unidad, es un mundo también confrontado, un mundo lleno de guerras, de diferenciaciones religiosas y culturales, es un mundo tan plural como el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y creo que todo esto de alguna manera es algo que puede reflexionarse a través del método, ya sea que hagamos una lectura, digamos, filial, o que hagamos una lectura crítica, de alguna manera una lectura diferenciada, digamos, de la propuesta que tuvo el propio Mugar. Pero creo que es un libro que en realidad le he tomado una estima muy grande, porque es como las viejas iglesias. Puedes ser ateo o ser lo que sea, puedes pensar lo que quieras, pero también parte de ese claustro, parte de ese atrio, parte de esas torres, parte de esos palacios es lo que hemos sido. Y entonces yo lo reconozco, este libro reconozco como parte efectivamente de lo que hemos sido. Y hay que tener, cada quien con su propia mirada tiene que tener una especie de conclusión, que es a lo que creo que nos lleva la edición de Alias. Pues con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, definitivamente es un libro que levanta amor, odio, críticas, y es bien interesante abordarlo. Bien decía Tablada en su prólogo, que espero puedan leer ustedes, que la idea es restaurar nuestro arte, whatever that is, a la función social que ha tenido en las grandes civilizaciones, ¿no? Y hablabas como esa necesidad de entrar, como de consolidarse como una gran civilización, o pensarse como una gran civilización, pues siendo pues precisamente un conquistado que está madreado y recién se acaba de liberar, ¿no? Y es como muy interesante analizar esa construcción de la identidad que pues, todo el proyecto vasconcelista propone, ¿no? Y qué es lo nuestro y qué es lo popular, y es algo que creo que abordas muy bien en tu prólogo. Hoy día el propio editor de Alias estaría consciente de que esta pluralidad en lo que es el arte mexicano pues ya no funciona, no puede operar de manera
de manera ni siquiera mediana, creo que es, pero lo que hay que pensar es que ha funcionado y que eso ha tenido relaciones sociales, ha producido relaciones sociales y efectos sociales, que es lo que nos importa. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que entrar y creo que el valor de la edición justamente está en eso, en ponerlo como parte de este trabajo histórico que se ha hecho en torno a la mexicanidad, a través del diseño, a través de lo que es el lenguaje, lo que ha querido suponerse es el lenguaje de la mexicanidad. Todo eso que abordas, todo ese amor, odio, crítica, la idea de que la tríada artista, pueblo, estado, que también propone Tablada en el prólogo, pues es problemática, ¿no? Vaya, es como un libro que creo que es muy interesante haberlo rescatado porque justo va a poner en tela de juicio todas esas como los fundamentos, ¿no?, de la identidad mexicana. Pero bueno, y eso, o sea, que esa triada de artista, pueblo, estado, pues cuándo ha funcionado, ¿no? O sea, la idea de la utopía en el arte siempre ha sido como un arma de doble filo, como una cosa de la que hay que desconfiar, ¿no? El democratizar el arte, pero bueno, ya. Yo tenía un comentario ahí sobre investigando un poco lo que hablábamos de la escuela, qué tanto se había formado, qué tanto impacto real podría haber tenido. Yo encontré una cosa completamente intuitiva, estuve buscando información a ver si había algún tipo de referencia que no encontré, simplemente como intuición puedo imaginarme que pudo haber una influencia de esto que hablamos de que es un sistema totalmente constreñido, reductivo, limitante, etc. Sin embargo, encuentro que hay dibujos extraordinarios que puedo imaginarme que tenían a lo mejor una influencia de este método en Martín Ramírez. Si te fijas, es una estructura increíblemente metódica, sistemática, de arcos y líneas y carreteras y vías de tren, y todos son a partir de estos elementos totalmente, pues supongo que un sistema también de represión que él tenía formativo y cómo al final con el juego encontraba esta liberación, ¿no? Entonces, vaya, es de estas contradicciones que creo que pueden tener una magia, porque el individuo siempre puede transformarlos, ¿no? Si quieres, te vas. Yo también recordé a Martín Ramírez, curiosamente, sí, pero bueno, no sé qué tanto está siendo usado de la manera en que está planteado este método, ¿no? Y tampoco creo que haya sido tanta influencia sobre Covarrubias, por ejemplo. Al revés, yo creo que Covarrubias, que es un dibujantazo, así es, de mis dibujantes favoritos, es genial, más bien debe de haber aportado mucho a la mirada de Bess Mogart. Creo que al revés, pero quizá llamarle la atención sobre la observación de esas formas, claro que sí, ¿no? El diseño, que como tú dices, que como tú mismo dices, viene más de lo virreinal que de lo prehispánico, ¿no? También, entonces, bueno, quizá ahí también regresando a los constructivistas y al comentario de Damián de Bauhaus, bueno, me hace pensar en Bauhaus y me hace pensar en algo que podría ser también un cierto relativismo cultural, a fin de cuentas, que son las bases para la estructuración del arte de Paul Klee, que será unos 15 años posteriores a esto, que eso sí genera un diseño, incide, ¿no? Esas bases inciden en el diseño contemporáneo, ¿no?, de la modernidad, de todos los objetos, pero no es una camisa de fuerza. O sea, es que estos son 7 elementos que se pueden repetir y no se pueden encimar, pero se pueden combinar, y es la combinatoria de 7 palabras que existen. O sea, no es muy amplio la posibilidad creativa de eso. Mientras que si vemos las bases para la estructuración del arte, pues sí, hace un análisis de las líneas y de las formas y va tratando de encontrar una esencia que quizá es en el fondo un poco relativista, en el sentido de que, bueno, podemos pensar que existe un lenguaje visual más allá de que cada cultura tenga sus propias valoraciones de las formas, en cuanto a que todos tenemos un mismo cuerpo y una misma experiencia en el espacio, como de equilibrio,
de peso, de simetría, que nos hace construir más o menos con ciertos parámetros las formas de la representación visual. Ahora, ya de ahí la interpretación que se da es, claro, contextualizada y cultural, ¿no? Y eso es, hay que respetarlo, ¿no? Claro que es muy válido que tú le veas. No nos queda otra. Nosotros, por ejemplo, vemos una obra prehispánica que no conocemos su contexto y la valoramos desde nuestra propia interpretación actual y tiene todo el valor del mundo. No tenemos por qué tener esa información, no podemos tener esa información. Y hay una conexión que, digamos, esencial con otra cultura, con una persona muy distante. Pero eso es diferente a… Siento que es muy diferente a esto. Esto yo lo critico porque es como una maquinaria, es como una máquina de producción artesanal que se va a imponer, ¿no? Es así, hagamos las artesanías, todos vamos a hacer las grecas así. Y eso garantiza que funciona. Sí, pues sí funciona, pero todas son iguales. Y no permite la creatividad. Entonces, a mí me parece poco educativo, me parece como impositivo, ¿no? No genera nada. Ahora, otra cosa que dice que coincido con Bess Mogart, hablando de profundo, que dice él que el dibujo, la base del dibujo es el concepto y que la base del dibujo es el ritmo. Y yo sí creo que la base del dibujo es el ritmo. La base de cualquier lenguaje es el ritmo, lo que ordena lo todo diferente de lo todo igual y que construye un orden. Pero esto ya se ve, si lo lee uno mejor, pues se parece platónico, ¿no? Porque es una idea que es imposible de representar, que no se va a materializar y parece como que está por encima de la realidad. Pero bueno, en el fondo sí que el dibujo es la representación o la realización de una idea en imagen, ¿no? Entonces, digamos que eso, ¿no? Y habla de la intuición, como dice, yo no soy positivista, yo no soy, la intuición es la base, pero en realidad si lo vemos, pues no permite ninguna intuición, porque pues si tú eres el alumno y ustedes tienen solo estas 7 formas de dibujar, pues yo no sé qué tanto están permitiéndoles intuir algo, ¿no? Y es bien positivista, sí dice, no, esto no es científico, es intuitivo, no, esto no es positivista, pero en realidad en el fondo se le cuela que sí es positivista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y bueno, lo que dices de Platón, del mundo plano también, lo que pienso es que todo saber es relativo al contexto. Entonces, por ejemplo, la física de Copérnico todavía funciona en nuestro mundo, en nuestro contexto, y conocemos que hay una física relativa einsteiniana que funciona en un contexto macro y en el contexto inmediato funciona otro. Entonces, creo que los saberes van manteniéndose en relación a los contextos en donde son enunciados y son experimentados, ¿no? Y eso es lo que hace que permanezcan. Pero de ahí a pensar que este es un saber que sirve para aprender a dibujar, pues yo pienso que no, esa es mi opinión, ¿no? O sea, como que como desde el punto de vista de método de dibujo, bueno, yo hice un método de dibujo, entonces pues, desde ese punto de vista vengo a hablar, ¿no? Desde ese punto de vista pues me parece que no, y que tampoco genera el diseño ni incide en el diseño como hace Cleo Bauhaus en la concepción del diseño, sino que en realidad más bien le impone una serie de patrones bastante limitados a la construcción de la artesanía. Y eso creo que es también importante en el contexto político actual, en cuanto a las políticas culturales, porque hay una idea de que hay que promover una cultura popular, pero en realidad la cultura popular que se está pensando es esa cultura de la artesanía, de la reiteración de la artesanía, no de más bien que esas comunidades originarias recuperen su posibilidad de discursiva y artística, en lugar de estar repitiendo formas artesanales que tradicionalmente se repiten esquemáticamente, ¿no? Entonces, pues creo que también hay que ser un poquito críticos ahorita en el contexto en el que estamos, desde el contexto cultural, de las políticas culturales, porque en realidad si lo que queremos generar es arte de esas comunidades, es arte y no artesanía,
no repetición de modelos de producción de la imagen. O sea, precisamente lo contrario de lo que propone este libro. Como si las culturas prehispánicas hubieran hecho las cosas de una vez y para siempre. En realidad, si los pueblos indígenas, los 12 millones de habitantes hablantes de lengua indígena, que son los que se contabilizan como indígenas en México, en realidad no tendrían por qué plegarse a nada. Podrían hacer un arte abierto y cambiar sus modelos, digamos, y no sistematizar ningún tipo de arte. Eso yo creo que es inherente. Y ya me acordé del nombre del otro dibujante, es Archibald Motley. Que hay que verlo también como la idea de un güey. O sea, como la lectura de alguien en ese momento de su sociedad y lo que se antojaba en términos de poder devolverle algo, ¿no? Y construir algo con lo que tenía a la mano, que era el aparato político ahí, ¿no? Y la posibilidad de dar clases en un sistema. Entonces, como idea también es interesante. Y bueno, también ellos tenían como justo la idea de que el arte académico había llegado a traerles ideas extrañas y estaba también deshaciendo o sea, estaba disolviendo la idea de identidad, ¿no? Esa identidad que estaba formando. Entonces se buscó la construcción de esta cosa tan extraña de lo popular a través de esta síntesis de estos 7 elementos, ¿no? De esa nostalgia de la que estábamos hablando, pues, y bien dice Tablada también en su prólogo que lo que buscan es hacerle frente al arte que se presente como inaccesible y al vulgo, ¿no? Y por eso la idea del arte esotérico que pone en su prólogo. Pero bueno, justo creo que más allá de amar u odiar es verlo como un documento, ¿no? Y como la idea de un vato, que es lo que pudo poner esto. Es un bellísimo documento y la idea de un artista que pudo poner sus ideas en un soporte de este tipo y darle un tiraje de 15,000 ejemplares y meterlo en las normales y las escuelas primarias. Puse esta virgencita de Covarrubias ahí porque justo no se mencionaba que Covarrubias había ilustrado el método antes porque estaba muy joven, pero si se fijan allá abajito está él de chavito sosteniendo a la Virgen y ahí dice MC abajito. Entonces es muy bonito, o sea, vaya, es un documento precioso que además, pues ojalá la CEP o cualquier organismo vinculado a gobierno pudiera hoy en día hacer trabajos editoriales tan bellos, ¿no? Pero pues sí, o sea, es súper problemático, hay que darle muchas vueltas y eso lo vuelve muy rico, ¿no? Una cosa que creo que sí valdría la pena pensar es la idea de lo artesanal y lo artístico. Creo que sí es algo que también sería bastante agresivo o ajeno a querer medir con los parámetros de arte muchos de los ejercicios o de las disciplinas artesanales que también han existido. Siento que si lo ponemos a una camisa tradicional, los guaraches tradicionales, es interesante lo que se ha planteado ahorita como un copyright o un derecho autoral comunitario, histórico, ¿no? Entonces, es muy importante y no lo quisiera plantear como con un equivalente a que entonces cada uno puede hacer una artesanía que sea mucho más subjetiva, más etcétera, porque hay algo de subjetivo siempre en estas interpretaciones, en estas pequeñas variables que existen y cómo lo asumen, ¿no? Creo que eso sucede y es muy admirable también, ¿no? Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Duró un rato, pero bueno.